Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Continuando con el programa, vamos a platicar sobre el programa que se ha realizado del Asiste Infarto. Es un programa bastante exitoso, más o menos se inició en 2016 y a partir de entonces se ha optimizado a lo que tenemos ahora que les voy a mostrar. Y pues estamos muy contentos con el resultado, ya que se ha podido ayudar a muchos derechohabientes del ISSSTE. Básicamente, y una breve introducción, perdón por la diapositiva, se ve un poco pixeleada, pero es la fisiología de la aterosclerosis, que es la causa principal de mortalidad tanto en México como en el mundo. Desde tempranas edades, de la tercera a cuarta década de la vida, nosotros, al tener diferentes factores de riesgo cardiovascular asociados a una mala alimentación, a una dieta poco saludable, baja cantidad de ejercicio, se empieza a formar este proceso fisiopatológico en las arterias, específicamente del corazón, donde inicialmente niveles elevados de colesterol de baja densidad se empiezan a formar placas de colesterol en la sangre, se internalizan en el espacio subintimal y a partir de entonces, mediante un proceso inflamatorio subagudo crónico, se forman placas de aterosclerosis que a la larga van a ser los que van a predisponer a presentar un síndrome coronario agudo. Brevemente, la epidemiología del infarto del miocardio en México, como en el resto del mundo, la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de mortalidad y la frecuencia, lejos de ir disminuyendo, pues va en aumento. La enfermedad coronaria causa alrededor del mundo más o menos 18 millones de defunciones al año, lo que corresponde al 20% de todas las muertes en Europa. Eh, eh, y a pesar de que el aumento en la frecuencia de las últimas 3 décadas, se ha observado que hay cierta tendencia en general a reducir la mortalidad, específicamente asociada al tratamiento del infarto del miocardio, a las tecnologías que han avanzado, como el intervencionismo coronario percutáneo, que es a lo que nos dedicamos en el día a día. Brevemente, para que más o menos tengan una noción o un punto de comparación de estos 18 millones de muertes al año, actualmente pues en temas de pandemia, la mortalidad en más o menos cerca de los 2 años que lleva esta pandemia por el SARS-CoV-2, va alrededor de 5 millones y bueno, no corresponde ni siquiera a la mitad de esto, ¿no? Entonces, para tener más o menos en cuenta la proporción de la enfermedad. Según la OMS, ellos definen las mortalidades y las diferencian o las subdividen en causas no transmisibles y transmisibles por maternas o perinatales o nutricionales y en algunas otras, que serán el 14%, las transmisibles en el 34% y las no transmisibles en el 52%, y las no transmisibles a su vez se dividen en enfermedades cardiovasculares, que es el grueso de estas, en el 37%, cáncer en el 27% y algunas enfermedades respiratorias y otras que engloban evento vascular cerebral, eventos embólicos y asociadas a diabetes mellitus en un 4%. Lo que ya habíamos comentado, que más o menos en el mundo existen 38 millones de defunciones al año y las asociadas a causas cardiovasculares estábamos entre 17.5 y 18, que es un número bastante alto. Los síndromes coronarios agudos son 3 a 4 veces más frecuentes en los varones menores de 60 años y a partir de los 75 años esa relación se invierte por el efecto protector de los estrógenos en las mujeres. Cuando las mujeres se hacen ya más añosas, que pierden este efecto y entonces la relación se invierte. Además de que las mujeres suelen presentarse con síntomas más atípicos, por lo tanto eso retrasa la atención médica y presentan mayores tasas de complicaciones hemorrágicas al momento de realizar el intervencionismo coronario percutáneo. Muy bien, existen, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado y de forma tanto retro como prospectiva, hemos visto que existen algunas ciertas asociaciones a peores pronósticos cuando un paciente presenta un síndrome coronario agudo, específicamente la edad, ya que sabemos que pacientes más añosos pues presentan mayores comorbilidades, mayor enfermedad, por lo tanto el pronóstico es más malo. Lo más importante o de lo que básicamente se trata esta plática es esto, que es el retraso tanto en el diagnóstico como en la aplicación de tratamiento, que los pacientes presenten algunas otras comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión arterial sistémica, que tengan una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo disminuida, una función sistólica deprimida
Y la clasificación de Killip y Kimball, que nos habla del estado congestivo del paciente, peores pronósticos, sobre todo en la clasificación 3 y 4, que es edema agudo pulmonar y choque cardiogénico, donde las tasas de mortalidad van tan altas como hasta el 80%. Brevemente y para definirlo, el término de infarto agudo del miocardio se utiliza cuando hay evidencia de daño miocárdico. Esto se define cuando se documente una elevación sérica de enzimas cardíacas por arriba del percentil 99 del límite de referencia. Esto varía dependiendo del centro donde estemos trabajando y que tenga además un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica o evidencia de necrosis, ya que recordemos que no todas las elevaciones específicamente de troponinas, ya el uso de CK y CKMB prácticamente en centros de tercer nivel está cada vez más en desuso, tuviera su nicho quizás en un infartos o en angina postinfarto, pero básicamente ya todo lo hacemos con troponinas y actualmente con el uso de troponina ultrasensible, pues nuestras tasas de sensibilidad y especificidad son incluso mucho más altas. Importante recordar que existen algunas otras condiciones nosológicas que pudieran elevar los niveles séricos de troponinas, como algunas infecciones sistémicas, la enfermedad renal crónica como tal. Por lo tanto, es básico que la elevación de las troponinas se acompañe con un contexto clínico compatible para hacer el diagnóstico. Una vez que nosotros sospechamos de que nuestro paciente está cursando con un síndrome coronario agudo, se divide básicamente en tres. Un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y una angina inestable, que para diferenciar estas pues es con los biomarcadores. Entonces, del lado derecho de su pantalla vemos que existen diferentes patrones y dependiendo del tiempo de evolución se van presentando de una u otra forma, por lo tanto es importante hacer un diagnóstico correcto. Esta es una publicación del JACC de más o menos del 2018, donde lo que trata de hacer remembranza es que no siempre todos los pacientes se van a presentar con una elevación típica del segmento ST, una elevación franca que en teoría sería un poco más sencilla de diagnosticar, sino que pudiera tener diferentes patrones, como el que vemos en la esquina superior. Esto es lo más común, pero existen otros patrones como el patrón de Winters o los patrones de Wellens, con ondas T hiperagudas invertidas, eso traduce isquemia subendocárdica, y que por lo tanto pudieran asociarse con lesiones en la descendente anterior en el segmento proximal, que es la arteria principal del corazón. Algunos otros patrones que también debemos de tener en cuenta son los patrones de Esgarbosa, porque muchas veces, o algunas de las veces, las presentaciones son con pacientes que ya tengan per se trastornos de base en el electrocardiograma que tomemos, específicamente bloqueo de rama izquierda, donde bien los criterios de Esgarbosa nos van a servir, nos van a ayudar a hacer un correcto diagnóstico de específicamente si el bloqueo de rama izquierda es de novo o si el bloqueo de rama izquierda es anterior. Para hacer el diagnóstico de infarto con, pues el electrocardiograma, y a veces lo que se dificulta un poco y es cuando se empieza a batallar, es cuando el paciente no tiene francos datos o cambios electrocardiográficos compatibles. Por lo tanto, habrá que ver la situación clínica, dónde se presenta el dolor, conforme de izquierda a derecha va a ser lo más asociado, o que sí, la probabilidad pretest más alta de que el paciente esté cursando con un síndrome coronario agudo, donde si el paciente únicamente tiene una molestia pues ligera, retroesternal o en la espalda, quizá el pretest pues no sea tan alto, pero si el paciente ya empieza a tener un dolor opresivo en el hemitórax izquierdo, o que incluso se irradia hacia la mandíbula o el abdomen, o incluso hacia el brazo contralateral, o que incluso el paciente presente un evento sincopal externo, muerte súbita, eso le llamamos muerte súbita abortada, cuando llega al hospital y lo podemos regresar, la probabilidad pretest va cada vez aumentando. Esto asociado a los electrocardiogramas que nosotros lleguemos a documentar, donde efectivamente veamos que tiene o no elevación del segmento ST, más las concentraciones séricas de troponina ultrasensible en la primera hora. Los diagnósticos de rule-out se hacen a la 1, 2 y 3 horas, y dependiendo los resultados que tengamos, pues consideremos si el paciente cursa con algún síndrome coronario agudo, específicamente elevación SICA con, SICA sin o una angina inestable. El advenimiento de la troponina ultrasensible nos ha ayudado mucho a aumentar nuestras tasas, nuestro rendimiento diagnóstico, ya que
con que empiece o que aunque el paciente tenga ligero daño miocárdico, nosotros podemos tener elevaciones séricas de troponinas y por lo tanto realizar diagnósticos más oportunos. Una vez que se confirma el diagnóstico, pues ese paciente requiere una atención urgente. La atención del infarto del miocardio, incluidos el diagnóstico y el tratamiento, comienzan desde el primer contacto médico. La toma del electrocardiograma no debe de tener mayor un retraso de 10 minutos desde que el paciente llega ya sea a un hospital o bien que se llama una ambulancia para que asista al paciente. Generalmente van integradas con un electrocardiograma y se debe tomar en los primeros 10 minutos. Los criterios que ya habíamos visto y de acuerdo a los patrones que habíamos revisado, lo más vigente es que la elevación tiene que tener más de 2.5 milímetros en los varones menores de 40 años y más de 2 en los varones igual de 40 años. Para las mujeres es similar. Y si nosotros creemos que el paciente tiene un infarto inferior, un infarto de la cara inferior, siempre habrá que complementar nuestro electrocardiograma con derivaciones derechas y posteriores para documentar si el paciente tiene extensión eléctrica al ventrículo derecho y por lo tanto el tratamiento, además de la reperfusión, requiere algunas otras cuestiones. La logística de la atención hospitalaria, los retrasos en el tratamiento de reperfusión son considerados indicadores de calidad asistencial en el infarto del miocardio. Por lo tanto, se registran en todos los sistemas de salud que atienden a pacientes con infarto y son revisados periódicamente para asegurar que se cumplen como indicadores, así como búsqueda de áreas de oportunidad. Aquí específicamente hablando de los tiempos. Suena bastante trillado, pero en cardiología siempre utilizamos la frase de que el músculo es tiempo, que a más tempranamente nosotros tengamos un diagnóstico, iniciemos una terapia de reperfusión, ese paciente va a tener un pronóstico mucho mejor, va a perder menos masa miocárdica y por lo tanto va a quedar con menos tasa de insuficiencia cardíaca, incluso se asocia con mortalidad. Estos son estudios, los iniciales, desde los GISIS 1 en 1986, donde ya observaban los doctores que realizaban estos estudios que había una asociación directa entre el tratamiento oportuno con la morbimortalidad del síndrome coronario agudo, de tal forma que si el paciente llegaba en las primeras horas, el beneficio de la terapia de reperfusión era cercano al 100% y conforme iba pasando el tiempo, ya cercano a las 12 horas, eso se iba perdiendo. Para minimizar los retrasos específicamente del paciente, se recomienda pues aumentar la conciencia pública para reconocer los sistemas comunes del infarto, los síntomas más comunes del infarto, así como el rápido contacto con los servicios de urgencias. Cuando se establece el diagnóstico de infarto al miocardio de forma prehospitalaria, la activación inmediata de un laboratorio de hemodinamia no solo reduce el retraso en el tratamiento, sino también la mortalidad de los pacientes. Y cuando esto sucede, se realiza, cuando vamos a realizar un traslado de un paciente a un centro que tenga intervencionismo coronario percutáneo como es el nuestro, el evitar pasar por urgencias una vez que ya nosotros tengamos el diagnóstico y pasarlo directamente a la sala de hemodinamia, reduce más o menos en promedio hasta 20 minutos el tiempo de reperfusión de los pacientes, por lo que es otra de las cualidades que tenemos actualmente en nuestro sistema de asistinfarto. El sistema de emergencias, el sistema de ambulancias desempeñan un papel crítico en la atención precoz de los pacientes con diagnóstico de infarto del miocardio, ya que no solo es un medio de transporte, sino que también muchas veces es donde se puede realizar el diagnóstico y de forma inicial una estratificación, ya que los paramédicos pues empiezan a incurrir un poco en la historia clínica del paciente, los factores de riesgo cardiovascular, si ya ha tenido eventos previos y donde se inicia o donde donde generalmente podemos dar un tratamiento inicial. Se recomienda que las ambulancias que sean participantes de programas de asistinfarto cuenten equipadas con electrocardiograma, desfibriladores y al menos una persona que tenga los cursos de soporte vital avanzado. De acuerdo a todo esto, pues las sociedades más importantes a nivel mundial, que es básicamente la europea y las americanas, han desarrollado ciertos algoritmos para tratar de facilitar el tratamiento de los pacientes con infarto, que básicamente esta diapositiva engloba 3 áreas: el retraso del paciente, que muchas veces es incluso donde más llega a tardar, donde el paciente no identifica o cree que es algún síntoma gastrointestinal o retarda mucho pues en llegar con nosotros ya sea al hospital o llamar al servicio de
de ambulancias, pero una vez que sucede esto, bueno, de aquí tenemos 10 minutos, aquí se forma el primer contacto médico desde que alguien está capacitado para interpretar el electrocardiograma que se tome, ya sea en un hospital o en una ambulancia. La otra posibilidad es que el paciente llegue directamente a un centro hospitalario que cuente con un laboratorio de hemodinamia donde se pueda llevar directamente al paciente a realizar intervencionismo coronario percutáneo. Lo que sucede generalmente es alguna de estas dos de arriba, donde el paciente o el grueso de la población llega a un lugar, un hospital que no tenga un laboratorio de hemodinamia, por lo tanto se hace el diagnóstico, a los 10 primeros minutos se toma el electrocardiograma y entonces la siguiente pregunta es, una vez que nosotros, específicamente para el caso de infarto agudo con elevación del segmento ST, si se va a poder reperfundir a ese paciente en los próximos 120 minutos. Si es así, el paciente si el paciente tiene la posibilidad de ser trasladado a un lugar donde tengamos un laboratorio de hemodinamia, si es así, pues el paciente es trasladado, idealmente tenemos que hacer la reperfusión en menos de 90 minutos. Y si es técnicamente muy complejo, por la hora, por las ambulancias, incluso ha tocado que en este hospital hay 3 salas y las 3 están con caso. Bueno, para no retrasar el tiempo de reperfusión, se utiliza el tratamiento con fibrinólisis, de tal forma que farmacológicamente nosotros se puede restablecer el flujo de la arteria que esté ocluida o la culpable del infarto y se inicia la terapia de reperfusión. Si el paciente fortuitamente llega a un centro donde tengamos un laboratorio de hemodinamia, pues subirá directamente a sala de hemodinamia y trataremos de hacer el intervencionismo coronario percutáneo de forma primaria. Todo esto lo que engloba es el tiempo total de isquemia y es lo que relaciona con disfunción ventricular izquierda y morbimortalidad para esos pacientes. La organización de redes para el tratamiento del infarto. El tratamiento óptimo del infarto debe basarse en la utilización de redes entre hospitales con varios niveles de tecnología conectados para tener un servicio eficiente, siempre priorizado por las ambulancias, con los objetivos de proporcionar una atención médica óptima y reducir los retrasos y, por lo tanto, tener mejores resultados clínicos. Los cardiólogos deben participar activamente de estos programas, ya que muchas veces los médicos de primer contacto pues son médicos generales o médicos familiares, incluso médicos de urgencias, y toman pues nuestra opinión o piden la opinión de los cardiólogos para ver si el paciente se beneficia o no, si efectivamente está constando con un síndrome coronario agudo. Aquí algunas definiciones. Bueno, está nada más rápido para ver que existen básicamente 2 terapias de reperfusión, quizá la que sigue es un poco más ilustrativa, donde el intervencionismo coronario percutáneo, lo que la gente le llama comúnmente cateterismo, es una de las opciones y la otra es la fibrinólisis. Lo que hacemos es, una vez que se forma el trombo adentro de las coronarias, se inyecta un medicamento fibrino específico, que lo que hace es lisar la fibrina de ese trombo y dependiendo el tiempo y en las primeras horas, este tratamiento fibrinolítico llega a ser efectivo y puede ser un tratamiento pues utilizado en países quizá que no tengamos tantas salas de hemodinamia. Entonces, ya existen algunos estudios, de hecho les voy a presentar uno, donde si los pacientes se presentan con adecuados tiempos de isquemia, la tasa de éxito de la fibrinólisis es equiparada al intervencionismo coronario percutáneo, siempre y cuando ese procedimiento de fibrinólisis se complete con el cateterismo. Más o menos del lado izquierdo ven el tiempo en el que el paciente va a presentar los síntomas o va a llegar, 0 a 3 horas y de 3 hasta 12 horas, que es la ventana que tenemos para hacer fibrinólisis. Si llega posterior a esa ventana, pues básicamente el paciente ya únicamente será candidato a intervencionismo coronario percutáneo, porque si nosotros fibrinolizamos a un paciente después de 12 horas, generalmente tenemos más riesgos, más complicaciones hemorrágicas que los beneficios que nosotros pudiéramos tener. Este es un estudio publicado en el New England en el 2013, es de los más grandes, donde efectivamente evalúan o comparan el tratamiento de fibrinólisis contra intervencionismo coronario percutáneo y los resultados son que es para no inferioridad y por lo tanto no había inferioridad en el tratamiento con fibrinólisis versus intervencionismo coronario percutáneo siempre y cuando el paciente se presente en las 3.5 primeras horas del tiempo de isquemia. Lo que sí pasa un poco es que los pacientes, al ser sometidos a fibrinólisis, sangran un poco más. Esto les dio con una P estadísticamente significativa y que tienen mayores tasas de
de intercambio, de que la fibrinólisis no sea exitosa y por lo tanto el paciente requiera un intervencionismo coronario percutáneo de forma urgente. Bueno, esto es más o menos lo que ya les había mencionado, de acuerdo a los tiempos, de que en 10 minutos se tiene que hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento fibrinolítico y ir valorando si el paciente se traslada de una vez a un centro donde se pueda realizar intervencionismo coronario percutáneo en los siguientes 60 a 90 minutos, y esto dependerá si tenemos criterios electrocardiográficos de reperfusión, clínicos y electrocardiográficos, disminución del segmento ST mayor al 50%, que la angina con la que se presenta inicialmente en nuestro paciente mejore. Si el paciente tiene criterios de reperfusión, nosotros tenemos una ventana de podemos llevar a ese paciente a cateterismo en las siguientes 2 horas y hasta 24 horas. Aquí, bueno, la guía tiene algunas lagunas, aunque de acuerdo a la experiencia parece ser que de forma más temprana nosotros llevamos a cateterismo. Pudiera ser mejor porque no siempre las arterias presentan con flujo restablecido, muchas veces persisten obstruidas, y si nosotros tenemos el límite hasta 24 horas, pues tenemos todo ese tiempo para perder miocardio. Entonces, de preferencia hacerlo lo más temprano que sea posible. De acuerdo a todo esto, las asociaciones más grandes de cardiología, que rigen básicamente la cardiología internacional, emiten sus guías y tienen clases, el grado de recomendación y el nivel de evidencia. Todas son uno para todo paciente con síntomas de isquemia con duración menor de 12 horas y elevación persistente del segmento ST. La estrategia de ICP primaria es más recomendable que la fibrinolisis siempre que se realice en los tiempos indicados. Y si la ICP primaria no se puede realizar en los plazos recomendados, tras el diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST, se recomienda fibrinolisis en las primeras 12 horas tras la aparición de los síntomas, siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones. Generalmente lo que hacemos en las salas de urgencias es tener un checklist donde vemos que el paciente efectivamente no tenga ninguna contraindicación absoluta, ya que de pasarlo con una contraindicación, pues se hace una catástrofe, ¿no? Tenemos hemorragias muy severas, sobre todo a nivel cerebral, y bueno, eso correlaciona con mortalidad. Con todo esto, primero se crearon específicamente en Estados Unidos y en Europa algunos programas donde se trataba de disminuir los tiempos de reperfusión de los pacientes de alguna forma u otra. De ahí algunos modelos se tomaron ciertos programas se tomaron más bien como modelos para traerlo acá y extrapolarlo, que era lo difícil a nuestra sociedad y lo complejo que pudiera llegar a ser. En 2017 se presentó esta iniciativa con los gobernadores y autoridades del ISSSTE, donde se creó una aplicación que se llamaba Infarto, que era específicamente para la atención oportuna de pacientes con infarto del miocardio, con la finalidad pues de terapias de reperfusión tempranas y por lo tanto salvar vidas. Inicialmente fue una aplicación donde se le invitaba a la gente a descargar esta aplicación. Estaba disponible en ambos sistemas operativos de los más grandes. La aplicación pedía ciertos datos, como la edad de algunos factores de riesgo cardiovascular. Más o menos daba, de acuerdo a ciertos algoritmos que se habían hecho, daba cierta probabilidad pretest de que el paciente cursara o no con un infarto. Y si el paciente tenía síntomas, lo que tenía que hacer era activar su aplicación, y la aplicación lo que arrojaba era cuáles hospitales eran los más cercanos y si debía acudir o si pudiera ir de forma urgente o si pudiera ir de forma más tranquila. Cuando se creó esto, se definió que el Infarto era una estrategia nacional para incrementar la terapia de reperfusión en el infarto del miocardio y de esta manera disminuir la mortalidad asociada a lo mismo. Había ciertos puntos específicos como la capacitación, que había que capacitar a médicos no cardiólogos, los médicos de primer contacto, que generalmente es los que ven a los pacientes, a identificar algunos datos compatibles con síndromes coronarios agudos, capacitación farmacológica, porque muchas veces esos médicos de primer contacto eran quienes iniciaban los tratamientos de reperfusión de estos pacientes, capacitaban al team de reperfusión. Aquí sí entrábamos los cardiólogos intervencionistas, que era tratar de minimizar los retrasos para que el paciente pudiera entrar a sala y reperfundir lo más rápido que pudiéramos a ese paciente, y sobre todo al médico de primer contacto, que era el enlace entre
el paciente que llegaba infartado a un hospital general o a una clínica familiar incluso, y poder llegar con nosotros a un hospital del tercer nivel donde pudiéramos ofrecerle un tratamiento con mayor grado de tecnología, más integral. De aquí, el médico de primer contacto lo que hacía pues era estratificar el riesgo de paciente, tanto cardiovascular como de sangrados, que es muy importante, y se hacía una consulta bidireccional. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que más o menos hacemos y de cómo está funcionando actualmente. A partir de eso creamos bases de datos para ir estudiando tanto nuestra población y el comportamiento que tiene, la geolocalización, envío de unidad de a la unidad de descripción más cercana y la alerta a la unidad receptora y del team de reperfusión para que estén listos a la hora que llegue el paciente y no tengamos retrasos en que faltan cosas en la sala o que no tenemos tal o tal catéter, sino ya tener todo listo para a la hora de que llegue el paciente, pues iniciar el tratamiento de reperfusión lo más temprano posible. Inicialmente esto se hacía de forma telefónica, donde el médico de primer contacto se ponía en contacto con algún centro de hemodinamia, nos presentaban al paciente y nosotros decidíamos, bueno, en conjunto se decidía si el paciente se beneficiaría de una terapia de reperfusión o si se trataba incluso de algún dolor torácico de origen no cardíaco. Conforme fue pasando el tiempo, esto fue cambiando un poco para optimizar nuestros tiempos y actualmente lo hacemos a través de un grupo de WhatsApp. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes. Algo que era importante y que era un reto, pues era, vaya, todos los modelos en Europa y en América, en Norteamérica funcionan de una manera adecuada. Sin embargo, el traerlo ya acá a nuestro país, pues nos enfrentábamos con ciertas situaciones como estas, donde cerca de 2015 se hizo este mapa de colores donde veíamos que más o menos las asociaciones internacionales recomiendan por lo menos tener 3 salas de hemodinamia por millón de habitantes. Vemos que en el país, pues esa condición básicamente no se cumple en ningún lado, salvo que en las grandes metrópolis, ni siquiera, bueno, quizás en Guadalajara ya, pero Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Colima, Yucatán, y todas las demás eran insuficientes, incluso hacia el sur del país, pues muy insuficientes, no había ni siquiera una. Por lo tanto, eso se considera un reto, y ahora en las grandes metrópolis, pues también tenemos la situación de que básicamente hay tráfico a todas horas y que el traslado de un paciente con un infarto a un centro de tercer nivel, pues es todavía más complejo. Por lo tanto, muchas veces o la mayoría de las veces, ya asentado a nuestra población, lo que se hace es una terapia farmacoinvasiva, donde los pacientes inician el tratamiento fibrinolítico en sus unidades y vienen acá a completarlo con el intervencionismo coronario percutáneo. Salvo que, por ejemplo, nos manden pacientes de las unidades más cercanas, del Darío Fernández o el Fernando Quiroz, que son más cercanas y que pudiéramos tener esos tiempos regla y de esa forma aceptarlos. Más o menos les traje algunos ejemplos y de cómo está funcionando, donde del lado izquierdo de la pantalla vemos este chat donde estamos todos los cardiólogos intervencionistas, bueno, los fellows y algunos adscritos. Y existen más o menos 300 personas que se componen de doctores que están en urgencias, doctores que están en clínicas familiares, el sistema de ambulancias, está nuestro director. Y bueno, más o menos esta es la forma de presentación. Entonces, buenas noches, Hospital Regional Bicentenario, Tultitlán, o dependiendo la sede, pues ahí ponen qué sede es donde está presentando al paciente. Presenta un paciente masculino de 55 años de edad, con los factores de riesgo cardiovascular, diabético, hipertenso, es dislipidémico, que presenta a las 20 horas un cuadro de angina típica. Este paciente lo había valorado un cardiólogo, entonces fue un poco más sencillo discernir si efectivamente el paciente tenía un dolor tipo anginoso o era alguna otra situación. Con una intensidad 9 de 10, acudió a la valoración médica a las 22 horas, donde se diagnosticó síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. En el lado derecho vemos, este es el electro inicial, vemos una franca elevación del segmento ST en derivaciones inferiores, esto probablemente obstrucción de una coronaria derecha. Una vez hecho el diagnóstico, se inició tratamiento con Tenecteplase, que es un fibrinolítico, una terapia de fibrinólisis fibrinoespecífica, más coadyuvantes que se pariniza al paciente, se le dan estatinas por los efectos pleiotrópicos, aspirina, clopidogrel, todo lo que se le da con la trombólisis. Finalmente se toma el electrocardiograma 60 minutos posteriores y el paciente persiste con angina y no presenta
disminución del segmento ST. Por lo tanto, se presenta en el chat del código infarto para un intervencionismo coronario percutáneo de rescate. Se piden alguna otra información, sobre todo y ahorita en pandemia, si el paciente tiene esquema de vacunación completo contra el COVID o si ha tenido síntomas respiratorios, sobre todo para ver a dónde va a pasar, no tanto para la atención, sino para una vez posterior a realizarle el cateterismo, ver si va a una área crítica terapia COVID o puede ir a la unidad coronaria, que no es una unidad COVID. Y entonces, más o menos, si recuerdan, más o menos la hora de presentación es 11:15. A las 11:17 ya hay un centro de tercer nivel, específicamente el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, 2 minutos después analizando el caso y considerando para que se acepte ese paciente por un tratamiento intervencionista. Sin embargo, específicamente en el caso de este paciente, y lo puse porque también llega a pasar que a veces aquí nos que llegamos a quedar sin camas, la unidad coronaria tiene 7 camas y a veces pues simple y sencillamente no hay espacio físico, por lo que pues se comenta que no tenemos espacio físico, y entonces ahí existen algunas otras unidades como el Hospital López Mateos, que también cuenta con sala de hemodinamia, que en el mismo minuto, que es 4 minutos más tarde, empiezan a checar disponibilidad en su centro, y unos 5 minutos más tarde corroboran que tampoco tienen disponibilidad en su centro, por lo que entra un tercer hospital, Hospital General Tacuba. Otros 5 minutos, eso básicamente se hace en el mismo minuto, 11:26, Tacuba corroborando espacio físico. Y al siguiente minuto, el paciente está aceptado en unidad Tacuba, por lo que se pone, en el mismo chat se encuentran encargados de emergencias, que es las ambulancias, el sistema de ambulancias que nos ayuda a trasladar al paciente. Y una vez ya con esto, pues se desplaza la ambulancia más cercana hacia la unidad emisora, recoge al paciente, se le dan los pormenores, los electrocardiogramas, se trata de estabilizar lo más que se pueda al paciente y una vez que esté estable se envía a la unidad receptora y en la unidad receptora ya lo están esperando en la sala de hemodinamia. Tratamos de que no pase por urgencias porque como ya vimos eso retrasa el tratamiento de forma oportuna, entonces es un paciente que ya está presentado, ya está aceptado, no necesariamente que lo vuelvan a revisar en urgencias ni que le hagan absolutamente nada. Ese paciente tiene que llegar directamente a la sala de hemodinamia. Y acá pues la participación del doctor Merino, donde da fe generalmente de que se hacen bien las cosas, de que estemos pues en los tiempos y todo eso se está constantemente revisando para, como había mencionado anteriormente, buscar áreas de oportunidad. Finalmente el paciente llega con una hora de isquemia, extra lo que teníamos, y lo que vemos en pantalla es una angiografía coronaria percutánea de la coronaria derecha, y efectivamente vemos que tenía una lesión muy importante en el segmento medio, con alta carga de trombo. Y lo que hicieron los doctores, el diagnóstico de los doctores fue que tenía el paciente cursado, aquí está la lesión, se estrecha mucho la luz, no pasa bien el medio de contraste y eso traduce que hay una placa y con alta carga de trombo. El diagnóstico final fue que el paciente cursaba con una placa ulcerada con trombo en el segmento medio, es una coronaria derecha dominante, ya queda la descendente posterior, aquí lo vemos. Algo que también llama la atención es que los infartos inferiores se asocian con trastornos de ritmo, específicamente bloqueos auriculoventriculares. Por lo tanto, siempre que vamos al tratamiento de estos pacientes ponemos un marcapasos de forma preventiva para si el paciente llega a presentar un bloqueo auriculoventricular, pues el marcapasos salga al rescate. Y finalmente se implantaron 2 stents, 4.4 por 23 milímetros, segmento medio, y otro más distal, 4.28, y ambos se optimizaron. Entonces vemos el resultado angiográfico, cómo detener esta lesión, esta obstrucción, y que no tenía un flujo pues bastante pobre. A una vez que ya se estabilizaron con los stents, si se observan las mallas, pues queda mucho mejor. Ese paciente mejora el flujo de la arteria y por lo tanto es probable que quede o el porcentaje de que quede con insuficiencia cardíaca es menor. Y bueno, actualmente se encuentra estable ese paciente en el hospital de Tacuba. Ese es un caso. Y este es otro caso donde, por ejemplo, es también de aquí del Darío Fernández. El Darío Fernández presenta un paciente, nos ponen el nombre, de 69 años de edad, ponen los factores de riesgo cardiovascular, la edad, género, el sedentarismo, la dislipidemia, que además fumó, es hipertenso de 15 años de evolución, ponen el tratamiento y que además ya se sabe con insuficiencia cardíaca. Todo esto, cuando nosotros le estamos leyendo, inmediatamente estamos corriendo algoritmos como en nuestra mente. Eso ya lo hacemos de forma automática, donde nosotros empezamos a ver que es un paciente de alto riesgo.
Por lo que ya lo único que nos falta es ver el electrocardiograma y correlacionarlo. Y lo que vemos acá, pues es un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda, que no sabemos si es de primera vez o no, y por criterios de Sgarbosa daba una probabilidad intermedia. Por lo que lo más importante acá, no las cuestiones técnicas, sino que lo que quiero que el énfasis es que el paciente se presenta a las 9:36 am y en el mismo minuto el Centro Médico Nacional 20 de noviembre está analizando el caso. Nosotros hacemos ese análisis, comentamos si efectivamente o no el paciente se beneficiaría o no. Concluimos que es un paciente de alto riesgo que amerita exploración coronaria percutánea y a las 9:38, que son 2 minutos más tarde de lo que el paciente se presentó, ya está aceptado para que acuda. Entonces, esto es el resultado del paciente. Igual vemos en una angiografía, es una coronaria derecha, una proyección derecha de la derecha, literalmente. Este es el sistema izquierdo y lo que vemos es que tiene una obstrucción trombótica aguda de la descendente anterior. Lo que se hace, pues, es básicamente esto con guías y aquí es montada sobre un balón. Se logra atravesar la lesión, se corrobora que estemos en trayecto o en territorio de la descendente anterior, se posiciona distal la guía. Una vez que estamos nosotros o que creemos estar bien, porque eso es básicamente, estamos a ciegas, se realizan predilataciones y de estar completamente obstruido, pues ya obtenemos flujo. Esto se hace con balones semicomplacientes, bajas atmósferas, de requerirlo altas. Vemos que aquí está la placa que fue la causante del síndrome coronario agudo, que se lesionó o bien se rompió. Y finalmente colocamos un stent y pues restablecemos el flujo de toda esa arteria, que es la arteria principal del corazón, que da cerca del 70% de la irrigación de todo el corazón y que por lo tanto es pronóstica. Si eso queda cerrado, pues el paciente se asocia a mal pronóstico y a tasas altas de mortalidad a corto plazo, ¿no? El resultado angiográfico fue bueno, el paciente se encuentra estable en la unidad coronaria, esto es de esta semana. El plan es realizar el ecocardiograma para ver la fracción de expulsión residual y someterlo a un programa de rehabilitación cardíaca, tratamiento preventivo secundario para evitar que vuelva un segundo evento y para evitar que esa malla que pusimos nosotros se cierre. Bien, las conclusiones. Lancista Infarto tiene una estrategia nacional, institucional para dar cobertura y tratamiento adecuado a la primera causa de muerte en los mexicanos y en el mundo. Es un programa nacional que tiene recursos humanos y tiene en el lista de material de primer nivel con la posibilidad de atender a nuestros derechohabientes un 24/7. Y sería todo.